Gracias, Fernando. Bueno, esto con micrófono se va poniendo como serio, pero tranquilos, relajados, ¿cierto? Luis Ángel. Bueno, muy contenta de estar aquí en este momento. Nosotros les quiero contar para empezar cómo está aquí la Comisión de la Verdad, cómo está aquí el comisionado Alejandro Castillejo. Él ahorita seguramente les puede contar un poquito más, pero cuando Alejandro me comentaba sobre el volumen testimonial de la comisión y un trabajo que está haciendo con una metodología que llama Territorios de Escucha, yo en algún momento rápidamente le dije, yo creo que tenemos un territorio de escucha en marcha en los últimos años en la zona nororiental de Medellín. A mí me parece que pudiéramos organizar un evento en el cual se pudiera hacer esto, conversar y encontrarnos como parte de ese trabajo. Entonces, bueno, rápidamente nos pusimos de acuerdo y pues Alejandro ha sido, digamos, muy sensible y tiene algo muy especial con esto de los testimonios y con esto, digamos, de la escucha. Eso es como lo primero y ahí surgió esto. Lo segundo que yo le insistí mucho al comisionado desde el primer momento es que a mí me gustaba este encuentro porque es un evento que hace parte de un proceso que viene caminando en estos territorios. O sea, poder encontrarnos, a conversar, a escucharnos, es algo que lo hacemos como parte de un proceso, digamos, que viene en marcha. Un proceso que todos los que estamos aquí conocen muchas cosas importantes que han pasado en estos territorios. Ya cada uno de ustedes contó la experiencia. Este es un territorio que ha recogido de muchas maneras las memorias del poblamiento, sus capacidades de resistencia, sus capacidades de autoconstrucción y eso, digamos, es un valioso, digamos, acumulado que se tiene aquí. En ese proceso, por razones que todavía podemos explorar un poco más, la Comuna 3, digamos, es un territorio que se conecta con el sistema integral de paz y avanza en ese proceso de presentación de informes para la Comisión de la Verdad y para la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo que esos dos informes son informes urbanos, que esto también es muy importante, que juegan un papel muy importante. Yo quiero rescatar el papel que jugaron esos informes, el trabajo colectivo que se hizo y la conexión que ha habido previa. O sea, aquí también se puede hablar de una conexión que ha habido con ese sistema integral, no como una cosa por allá lejos, sino que de alguna manera ha habido muchas conexiones. Y hago referencia a los informes porque entonces a raíz de esto, Comuna 3 y la ciudad de Medellín de alguna manera se convierte en un espacio significativo para que la Jurisdicción Especial para la Paz y el municipio de Medellín, como ustedes saben, hicieran un convenio para que avanzáramos en un proceso de medidas restaurativas en la ciudad de Medellín. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene el tema importante, que en este proceso las medidas restaurativas no vienen como medidas definidas simplemente jurídicamente. Este es un territorio que viene discutiendo el concepto de reparación territorial, que no es un concepto jurídico, que es diferente a la reparación individual, a la reparación colectiva, y estamos como en ese proceso de seguir clarificando reparación territorial en relación con derecho a la ciudad, en relación con paz territorial urbana, y ahí, digamos, vamos digamos, avanzando en esto. Y queremos seguir trabajando ese enfoque de alguna manera de medidas restaurativas desde un enfoque más amplio de reparación territorial. Reparación territorial, y yo voy a recuperar una frase que creo que fue Gisela la que la dijo cuando empezó la escuela, cuando inauguramos la escuela. Aquí estamos remendando territorios de toda la ciudad. Y la reparación territorial tiene que ver también con esto, con el encuentro entre territorios. Entonces, ese es un poco el antecedente de la conversación que tenemos, que queremos ahorita motivar. Lo que discutíamos con Fernando, con Claudia, con Paula,
era que, pues, además de presentar las experiencias de construcción de paz, que como le decía yo a Alejandro, era muy interesante poder ver cómo se viene pensando esto, digamos, en distintas partes de la ciudad. Lo otro que queríamos era entonces abrir una conversación, incluso donde Alejandro nos pudiera presentar algún comentario sobre eso que está trabajando. Y yo le dije, y yo le puse tarea, y yo le dije, nosotros estamos pensando en la reparación territorial, más allá de cómo se definen las medidas restaurativas, porque creo que aquí hay unas cosas que nos están ayudando. Doña Danelia viene pensando con nosotros esto, viene jugando una participación activa en esto. Don Luis Ángel viene siendo parte de alguna manera de lo que pueda entenderse como que se está tejiendo ese territorio de alguna manera, y en qué sentido puede hablarse, digamos, de reparación territorial. Cada uno tiene una cantidad de elementos, digamos, para plantear eso, ¿cierto? Entonces, yo quiero simplemente abrir una conversación. Entonces, conversando nosotros decíamos, el comisionado tiene unos elementos de sabiduría, doña Danelia tiene otros elementos de sabiduría, donde Luis Ángel, cada uno de nosotros seguramente también tiene eso, pero queríamos de alguna manera que hablaran entre personas que tenían cosas, digamos, significativas que podían compartir con nosotros, ¿cierto? Entonces, como doña Danelia no había hecho la presentación de lo que está haciendo, yo quiero empezar con ella para que, acuérdese que un poco doña Danelia es cómo es que hemos estado haciendo reparación territorial, y lo que hemos estado haciendo hoy, hacia dónde lo debemos impulsar hacia el futuro, como cuál es el sentido de futuro que para nosotros tiene esa reparación territorial. Ay, hay que echarle Bueno, buenos días de nuevo. Yo hoy les quiero compartir pues como desde esa experiencia y cómo hemos venido trabajando esa paz territorial en la Comuna 3 y ya pensándonosla a nivel de ciudad. Yo creo que es muy importante recordar ese recorrido que se ha hecho en nuestra comuna, Comuna 3, que fue escogida también por los comisionados para firmar esos acuerdos el 26 de julio, ¿cierto? Que se hicieron acá en la Comuna 3 Madrid. Y eso nos abre una puerta que nosotros, pues yo la pensaba muy lejos, los que se reunían en La Habana, los que se reunían en Bogotá, los que se reunían por allá en esos centros de concentración donde estaban los muchachos. Y yo decía, pero bueno, nosotros no estamos allá, pero estamos trabajando acá, haciendo como poniendo ese granito de arena a ir construyendo un territorio para lo que se viene. Nosotros iniciamos un proceso en el 2006 con familias víctimas del conflicto armado que llegaron de distintos lugares de Colombia, y pues ese proceso nos ha ido dando mucha luz y ánimo para seguir uniendo esfuerzos, articulando procesos, compartiendo experiencias, compartiendo esas vivencias que traía cada familia de los territorios de donde llegaban. Y eso nos fue ilustrando en un conocimiento y en una iniciativa de conformar organizaciones, que era muy importante trabajar este tema de víctimas por organización. Nace en el 2006, trabajamos motivándonos en la participación. Me gusta resaltar bastante esto, el tema de la participación es muy importante, porque son los espacios donde interlocutamos, donde conocemos nuevas experiencias, nuevas expectativas, y nos integramos a los planes de desarrollo de la comuna, nos integramos a los proyectos y programas de presupuesto participativo, hablando sobre esa defensa de los derechos de las víctimas, y logramos hacer tanta incidencia que se lograron
destinar algunos recursos en nuestra comuna para trabajar en pro de la defensa de los derechos de esta población en la comuna 3 Manrique, con distintos proyectos. En el 2011, ya mirando pues que habíamos avanzado con esta participación e incidencia en estos espacios, logramos conformar el comité Azolavidi, que es este pendón que hay acá al frente. La muestra cómo nos pensamos nosotros en conocer el territorio, formar organización. Esa foto fue acá en la ladera, que hicimos un recorrido en nuestra comuna, conociendo e identificando las dificultades que se tenían en el territorio, principalmente en las partes altas de Manrique, las laderas, donde ha habido siempre más vulneración de derechos, no había agua potable, no ha habido servicios públicos, en muchos lugares pues careciendo de muchas necesidades, y logramos que con ese conocimiento logramos hacer incidencia ya en ese espacio por más tiempo. Y nos pensamos de esta conformación de este comité, nos pensamos ya en presentar otras propuestas y hacer incidencia ya en esas mesas temáticas de la Comuna 3 Manrique. En esas mesas temáticas se trabajaba todo el tema de los derechos a los servicios públicos, domiciliarios, los derechos en el tema de la autonomía económica de las familias, y también estuvimos discúlpame, pero no. Entonces, pues ha sido un proceso de incidencia, de resistencia, porque nosotros llegamos y muchas víctimas, pues desconociendo el lugar donde llegaban, no conocíamos la comuna, y hoy por hoy ya vemos cómo ha avanzado la participación de muchas víctimas, de muchas personas, y hemos logrado que desde estos espacios han salido nuevos liderazgos en distintos barrios de la comuna. Y para mí eso ha sido, pues sí, es muy satisfactorio, porque siempre hago la incidencia en que hay que participar y hay que hacer incidencia en los distintos espacios para ser escuchados, y que tenemos que juntarnos, y como ya las compañeras lo han comentado ahorita, pues es una experiencia que tenemos cómo demostrar lo que se ha logrado y lo que se ha hecho. Hoy aquí es una muestra, porque este proceso de las escuelas nace también de un proceso organizativo, donde nos articulamos varias organizaciones a trabajar esa planeación del territorio, y hoy nos estamos pensando en la planeación del territorio, pensándonos en la reparación territorial. Ya a nivel de ciudad, pues estamos con por comunas, pero la idea es que esto siga surgiendo a nivel de ciudad. El proceso organizativo nace desde una necesidad, ¿cierto? Una necesidad que teníamos de juntarnos. Y hoy puedo dar testimonio los liderazgos que han ido naciendo, las organizaciones que se han ido uniendo, y el proceso que se tiene a nivel de ciudad, como son las distintas organizaciones. Aquí nació también el grupo Mujeres Mandala, nace de Azolavide, nace otros liderazgos que hay por San José La Cima, que hay otro colectivo de mujeres que están trabajando. Hay un evento el 10 de octubre, se va a tener un evento allá amplio, los esperamos allá también en San José La Cima, parte alta, por la Peña, y se hacen bazares y se hace pues integraciones con las instituciones. Allá vamos a estar con la ayuda de Dios, y estamos reforzando los colectivos barriales,
Entonces en Carambola también hay un grupo de mujeres que se quiere articular y trabajar como colectivo de mujeres y pues tenemos los de acá de la Onda, en la Cruz están estas mujeres que también luchan por la defensa de los territorios y de los servicios públicos, doña Luz Elena, doña Graciela. Entonces hoy a mí eso me motiva más a seguir en este recorrido de la participación y movimiento social, porque si nos quedamos quietas pues no vamos a lograr estos objetivos que tenemos para la construcción de la paz. En Carambolas acompañamos también a un grupo de jóvenes que se está trabajando sobre el tema de la paz y bueno, ahí hay jóvenes y niños y niñas. Hay que seguir insistiendo en todos esos rinconcitos de la comuna y de la ciudad para seguir transformando el territorio y planteándoles qué es lo que nosotros queremos sobre el tema de la reparación territorial y la reconstrucción de la memoria. La paz empieza desde casa, pero termina siendo un espacio que lo construimos todos y todas en defensa de todos nuestros derechos. Hay pañitos más seguros. Bueno, don Luis Ángel, en este proceso de reparación territorial hemos logrado aclarar un concepto que se ha llamado autorreparación. Yo lo que puedo decir a partir de eso es que en estos territorios hay un aporte a la reparación territorial. Yo le quisiera preguntar a don Ángel cuando se ha discutido sobre autorreparación y en qué sentido esto ha sido un aporte, cuáles han sido los aportes a la reparación territorial que se han dado también desde las experiencias que se han tenido en estos territorios, don Luis Ángel. Buenos días. Primero tenemos que salvarnos del COVID, ¿cierto? Porque esa es lo que nos tiene como desmotivados a juntarnos, pero ya nos estamos juntando y yo creo que el COVID ya está lleno. Le agradezco mucho al comisionado, a los integrantes que llegaron aquí hoy. Esto para nosotros es emoción de lujo, ¿cierto? Tenerlos aquí reunidos. Lo que dice Danelia sobre las juntanzas que hemos tenido. Entonces aquí hay muchas experiencias desde que llegamos a este asentamiento. Realmente que nosotros éramos campesinos, agricultores directamente, siembra yuca, siembra plátano, pero de allá nos sacaron hacia las laderas. Llegamos a esta ladera y seguramente que en esto encontramos alguna migajitica de lo que eran nuestras propiedades a donde vivíamos, para llegar aquí a construir un territorio de paz. En el tiempo de la llegada aquí, esto no fue tan fácil, ¿cierto? Lo que hoy se ve, de pronto mucha gente, si ahora llega un visitante que desconoce cómo fue que esto era construido, dicen, no, pero ustedes están en la gloria, ya tienen pavimentada la carretera, ya tienen la escala, tienen luz eléctrica, tienen agua potable. Pero desde 22 años que hace que llegamos aquí, y como todos los que están presentes, que conocen lo que ha sido la construcción del barrio, ha sido un trabajo de lucha, de sacrificio. Entonces lo que la profesora nos pregunta es eso de que la reparación que se ve en esta comuna, en este barrio, especialmente en el barrio La Honda, a donde más hemos estado concentrados, pues cierto grupo, cierto núcleo de organizaciones, ha sido autorreparación, porque hay que decirlo de que por parte del Estado no hemos recibido reparación, por parte de alguna organización internacional o alguna cosa así, no ha habido reparación. La reparación que hoy se ve aquí, porque hemos conseguido lo que decía Danelia, el alumbrado, el agua potable, los alcantarillados, las vías de penetración, ha sido porque nosotros mismos nos lo hemos luchado. Pero aquí no ha sido desde la llegada al territorio, no ha sido
disfrutando de las rosas, de las bellezas, sino que ha sido con mucha organización, con mucho sacrificio, con mucho temor, porque hay que decir, aquí hemos pasado mucho temor desde el inicio del trabajo, del proceso que se ha dado en estos asentamientos y que hoy dijéramos, ya es un barrio que está formado, nos hace falta la bendición de la alcaldía, que ya diga es un barrio legal, porque todavía estamos en esa lucha de que digan el territorio de la Honda, la Cruz, las periferias ya están legalizados, pero todavía no están legalizados. Entonces pienso de que esa es otra parte que hace de la reparación. Si nosotros contamos las historias desde que llegamos aquí, lo que fue después de la Operación Orión, que aquí hay compañeros de la Comuna 13, lo que fue la Operación Orión y luego aquí la Operación Estrella 6, que hubo persecución, hubo muchas víctimas encarcelados, muertos, desaparecidos. Eso ha sido una lucha de que los que resistimos a esos embates de lo que fue el terror en esos tiempos, y podamos hoy contar la historia, me parece que eso hace parte de lo que ha sido la organización. Nosotros aquí, yo en la presentación hice algún mensaje de lo que decíamos, que nos recuerda a Jael Quiroga. Hemos corrido, nos hemos escondido, hemos llorado, hemos enterrado a nuestros muertos, hemos tenido encarcelados, pero también hemos compartido con alegría. Después de todo el sacrificio de la organización que tenemos, aquí una organización que llamó Movimiento Social de Desplazados. Fue la primera organización que hubo aquí, en el que luchó por las víctimas, luchó por el barrio, luchó por la construcción de estos espacios, pero que fueron sacados, como se dice, a guerra venteada, bala, ploma, cárcel. Entonces, pero han ido trascendiendo otros. En el 2013 conformamos la Corporación de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado. La tenemos vigente, ¿cierto? La tenemos y nos enorgullece de que nosotros, como Corporación de Víctimas, hoy sea la anfitriona de estos procesos que se están dando aquí, y con la participación de tantas organizaciones, hoy estemos aquí rodeados de gente que luchamos por la paz, que construimos territorio, que construimos organización, que velamos por el futuro de los niños, que velamos porque los jóvenes todos estén rodeados y que sean dinamizadores de lo que se viene gestando en los barrios. Entonces yo pienso que la reparación, por el momento todavía nos la estamos haciendo nosotros mismos. Autorreparación, ya el compañero aquí mencionaba de la autorreparación, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero sí pensamos de que hay que seguir luchando, porque hay personas que cuentan de que esa reparación va a ser una millonada que nos va a regalar el Estado, pero yo todavía no hago cuenta alegre con eso. Seguramente que la reparación, que nos organicen las escuelas, los senderos, la energía, los servicios públicos, y que eso abuela tenga un costo muy mínimo para nosotros las víctimas como víctimas del genocidio, víctimas del destierro, víctimas que han hecho contra nosotros. Entonces parece de que hay que seguir unidos, y felicito tantas organizaciones que han hecho presente aquí, porque yo nos ha animado mucho la Universidad de Antioquia. Nosotros con la Universidad de Antioquia, desde estas laderas, hemos tenido una relación muy amplia, muy vistosa, muy generosa con nosotros, y nos han ayudado a compartir, a llevar estas causas, esta lucha que hemos tenido. Y gracias a todos los que han estado presentes con nosotros, hoy podemos decir, las comunas, las periferias, siguen vivas, siguen luchando, y aquí está un pedacito de tierra de nuestra región de La Habana, aquí en nuestro asentamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Luis Ángel. Entonces le vamos a dar la palabra al comisionado Alejandro Castillejo. Como yo les dije ahorita y ¿cómo se dice? Lo bandería en público, yo le he dicho que había tarea para comentar sobre reparación territorial, pero sobre todo yo sabía que a él le gustaba mucho escuchar esto de las experiencias de construcción de estos territorios. Entonces yo le dije para que haga un comentario y bueno, para mí, comisionado, ¿es esta la palabra? Bueno, pues yo no soy especialista en temas de reparaciones, no soy funcionario que se dedica a la distribución de políticas públicas ni nada por el estilo.
me gustaría hacer es una reflexión, realmente, con todo lo que veo acá y lo que he escuchado. Y también debo disculparme si parezco muy... Voy a echar un cuento, voy a contar una historia muy rápida para tratar de decir lo que quiero decir. Lo primero es preguntar quién no tiene una cicatriz. Me imagino que todos tenemos una cicatriz. Cuando yo tenía como 17 o 18 años, la historia es de lo más trivial del mundo, por favor, esto no es una historia profunda ni nada por el estilo. Cuando tenía como 17 o 18 años, yo tenía la costumbre de jugar baloncesto, me gustaba mucho. En vez de estar dándome golpes por ahí con los otros muchachos del barrio, yo terminé metido en un equipo de baloncesto y brincaba muchísimo. Y en una ocasión estábamos en un partido entre uno de los barrios que cuando no se daban trompadas hacían otras cosas distintas y competíamos, digamos, a través del deporte. Y hubo una ocasión particular en donde estábamos jugando y de pronto alguien me lanza el balón. Yo era distribuidor, era, digamos, parte central, yo distribuía balones, pero también me buscaba brincar, y cuando en una ocasión específica me lanzan el balón, yo veo un caminito particular por donde me podía meter, me meto entre los jugadores y brinco y clavo el balón en la cancha. Me gustaba mucho clavar, digamos, el balón, que era casi era que un espectáculo, realmente era porque había posiblemente muchas chicas alrededor de la cancha, entonces me gustaba hacer ese Por eso lo gustaba clavar. Exacto. Ahí lo que pasó fue que cuando yo brinco sobre el aro, uno de las púas con las que se sostiene la malla de la cancha de básquetbol se me enredó en la mano y cuando voy cayendo la cosa esa me rompe toda la mano. Ese día me pusieron como 10 puntos en esta parte de la mano. Fue una herida que fue en forma de Y, o sea, se abrió en un punto, yo no sé cómo pasó todo eso, pero me pusieron muchos puntos. Durante muchos años, eso es trivial, durante muchos años a mí me daba vergüenza mi herida, ¿sí? Incluso no sabía cómo, hoy la cuento jocosamente porque yo siento que de la experiencia de la vida común y corriente de los seres humanos comunes y corrientes, de la experiencia de la vida cotidiana, también se puede producir un conocimiento. Yo sé que lo que estoy diciendo suena un poco extraño, pero hay un conocimiento que se extrae de la experiencia de la vida diaria. Por eso estoy contando lo que estoy contando. Entonces, durante mucho tiempo a mí me dio pena mi propia herida, ¿sí? Incluso me daba tanta pena que la escondía. Era una herida muy fea que tenía acá. La escondía, a veces la gente me preguntaba y yo me quedaba callado, porque me tocaba entrar pues en todo el cuento. Insisto que me costó muchos años, es una herida muy superficial, por favor, pero me costó muchos años contar realmente lo que había pasado así. Además porque el cuento era tan trivial que incluso yo decía, eso no merece ni siquiera ser contado. Es tan chimba la herida de un pelado que está jugando basquetbol y se hace esa vaina que no merecía ser contada. Pasa el tiempo y pasa mucho tiempo, y aquí hay un tema con el trabajo del tiempo. Pasa mucho tiempo y lo que al comienzo parecía una cicatriz, lentamente la cicatriz, producto del uso de mi propia mano, ¿sí? Porque mi mano siguió, por supuesto, funcionando, lentamente la cicatriz comenzó a desaparecer y la cicatriz comenzó a volverse incluso parte de los pliegues de mi mano. Cuando yo veo ahora mi mano, yo lo que veo son los pliegues normales de los años que han pasado y del uso que ha tenido mi mano. Y la cicatriz, ¿usted la ve? Hay que ver muy bien para poder verla. Hay que poner la mano y poner el ojo y ver con mucho detalle y ahí aparece y se alcanza a ver. Pero si uno no pone atención a la cicatriz no se ve. Porque lo que les digo, hoy en día es parte de los pliegues de la mano. Entonces, incluso cuando yo veo mi mano, a veces ya no sé qué es el pliegue. Si ustedes ven todas sus propias palmas de las manos, los pliegues que atraviesan las palmas de las manos, uno podría decir, esas son las cicatrices que también tengo, porque son por los usos y las cosas. Entonces, solamente quería traer a colación esa historia
porque a mí me viene la pregunta, ¿cuáles son las cicatrices que las comunidades y los territorios tienen? ¿Sí? A veces incluso son cicatrices que nosotros no estamos en la capacidad, o porque no queremos, o por miles de razones distintas, no queremos contarlas. ¿Sí? Ustedes están haciendo aquí un esfuerzo precisamente para contar aquellas cosas que de pronto no han contado hasta ahora, o bueno, o seguir el relato que han comenzado a contar desde hace mucho tiempo también. Como dice Gloria, esto no se hizo a la vuelta de la esquina, esto lleva muchos años, desde 1997, cuando aquí se comenzaron precisamente a contar estas historias. Y digo 1997 porque yo para esa época estaba escribiendo un libro sobre desplazamiento forzado, y Urabá fue uno de los sitios que me acuerdo muchísimo, Gloria, pero de la gente que se había desplazado hacia Cartagena. Recuerdo mucho las historias de gente que venía de Urabá y otras partes de Antioquia. Entonces, aquí viene entonces ese tema de la herida. ¿Cómo uno puede reconocer una herida? ¿Cómo sabemos que la herida es una herida? Porque yo insisto, hoy no es tan fácil verla, porque ha pasado el tiempo, y para eso se necesita una disposición especial para poder ver esa herida. De la misma forma como yo siento que esta escuela y muchos proyectos pedagógicos en este país también son formas, son gestos, son disposiciones que una comunidad entera tiene para poder ver sus propias heridas. Además, porque las heridas también, como alguien dijo hace un momentico, nuestro cuerpo es mi territorio, es nuestro territorio. De alguna manera también, para que las heridas, hay heridas que requieren de ser compartidas con otros. ¿Sí? El esfuerzo de una escuela es el esfuerzo de tratar de construir y compartir con otros lo que ha sido en última instancia el dolor colectivo y el dolor social, ¿no? El sufrimiento social o el sufrimiento colectivo. Entonces a mí me parece que, volviendo al tema del comentario, cuando yo veo esto, lo que veo son precisamente esfuerzos por tratar de hacer, no voy a decir visible, más bien diría yo, por tratar de que otros seres humanos escuchen, para no utilizar una metáfora de los ojos, sino de la escucha, que es lo que en última instancia yo voy a tratar también de hacer esta tarde. Hacer que otra gente, que otras comunidades escuchen lo que ha significado las muchas heridas que hay acá, las muchas cicatrices que con el tiempo van desapareciendo. Incluso al comienzo de cuando me hace el trabajo ahí, los puntos, las marcas de los puntos que me habían puesto cuando me tejieron, ¿cómo se dice eso? La sutura se me veía. Cuando me quitan los puntos pasaron años en donde la sutura era parte de la propia cicatriz. Y ahí es donde viene de pronto esta idea del remendar. De hecho, escribí un texto que se llama así, remendar lo social. Entonces, esto que vemos acá es eso, son esfuerzos por tratar de identificar. Pónganse a ver, si uno se pone a ver, si ustedes tomaran los puntos acá, yo no sé, Fernando, si tú me puedes ayudar con eso, coger un lazo, tú puedes coger un lazo de pronto, una cuerda, Tenemos hilo. o un hilo para hacer, pero si quieren dejarlo en el piso, regálenme un hilo. Una cuerdita, ¿no? Claro, está en el piso. Entonces voy a hacer un ejercicio solamente para invitar a la reflexión. Si yo juntara, este es el territorio simbólico, el territorio significativo, el territorio cartográfico, el territorio ecológico, el territorio natural, entre comillas, etc. Es un territorio, si uno cogiera imaginativamente y juntara todos los puntos de los lugares que han sido lugares del terror, por ejemplo, ¿sí? Y ahí está esa casa, de hecho. Cuando yo miro desde aquí arriba, cuando yo miro en esta mirada un poco abstracta de un dron, yo soy un dron, y miro hacia abajo, y ustedes ven esta línea que uno traza imaginariamente entre todos esos lugares, lo que ustedes están viendo, esta cicatriz, en el sentido más literal de la palabra ahora,
una cicatriz que atraviesa el territorio, que en este caso se parece mucho a la mano, porque como decía la colega, la compañera, nuestro cuerpo también es nuestro territorio. Este mapa es como mi mano. Este mapa, lo que pasa es que aquí yo estoy poniendo la cuerdita para que parezca una cicatriz, pero esta es la cicatriz también de estos territorios, ¿sí? Y esta se parece a mi mano también. Y esto está lleno también de suturas, de formas de tejer precisamente lo que hay alrededor de eso. Y se espera que con el tiempo, como le pasó a mi mano también, la cicatriz que en un momento se veía como una cicatriz, también haga parte de mi propio cuerpo, porque yo me he acostumbrado y he aprendido a convivir y a vivir con mi propia cicatriz, al punto de que la cicatriz se ha convertido en parte de mí mismo, parte de mi identidad, parte de mi historia, parte de mi relato. Tan importante que hoy estoy acá con ustedes y les cuento la historia de mi cicatriz, porque hace parte de mi identidad también. Y uno se pone a pensar cuál es la relación entre la identidad y el dolor. Esto que hay acá es una forma de leerse ustedes mismos, pero aquí lo que están haciendo ustedes es no quedándose enterrados en el dolor del pasado, sino recogiéndolo para poder construir algo. Y eso es lo que yo creo que Gloria es una paz chiquita, es una paz en pequeña escala, le llamo yo a eso, porque no existe sentido del futuro, lo digo con toda honestidad, y todo lo que hay acá son esfuerzos por construir el futuro, que lo construyen con la casa, con la luz, con la autorreparación. Mi mano se autorreparó en cierta forma con el tiempo también, en cierta forma. Entonces termino diciendo eso, ¿no? Así como hay una cicatriz en este mapa y en este territorio, ahí hay unos tejidos que lo que hacen es suturar también lentamente con el trabajo del tiempo, con el trabajo de la memoria, porque uno no puede hablar de sí mismo. No existe reflexión sobre uno mismo si no existe una reflexión sobre la memoria. Incluso háganse ustedes la pregunta, un poco salvaje, lo admito, ¿y ustedes quiénes son? ¿Sí? Y la respuesta seguramente van a decir, nosotros comenzamos en 1998 cuando llegamos acá. Siempre la reflexión sobre uno mismo y sobre la identidad colectiva y comunitaria está atravesada por el trabajo del tiempo y por una reflexión sobre el tiempo, sobre la historia propia y sobre el relato de uno mismo, ¿no? Entonces, quería decir eso, me parece muy importante, quería hacer un comentario sobre la Casa del Terror. Yo soy hay un término raro que se llama necroturismo, que son seres humanos como yo, que se dedican a recorrer el mundo literalmente, visitando lugares del horror. Y yo me precio, para bien o para mal, haber visto muchísimos lugares del horror por todo el mundo. Y hay una cosa que siempre me ha parecido curioso de los tantos sitios, ¿no? Sobre todo en comunidades específicas, por ejemplo en el sur de África, o en México, o no sé, en el Perú, o en muchos lugares del mundo. Y es como la gente, los seres humanos, comunes y corrientes como nosotros en nuestras vidas diarias, le asignamos significados distintos, recogemos lo que hay acá y le asignamos significados distintos, incluso a aquellos lugares que fueron terroríficos. Ese es un ejercicio de sutura. Yo he conocido, por ejemplo, en Sudáfrica, una casa de terror de esas donde albergaba unos personajes que se dedicaron a asesinar mucha gente también. Hoy en día es otro tipo de sitio porque ha sido, digámoslo así, absorbido, acogido incluso en medio de su cosa, acogido por la gente que rodeaba todo eso para tratar de darle un sentido distinto a eso sin necesariamente olvidar lo que pasaba ahí. Esto de esta casa tiene eso. Es una manera también de despojar a la violencia un poco del sitio que tanto ha tenido en nuestras vidas para darle una posibilidad precisamente a la vida y al futuro. Y termino diciendo, no existe sentido del futuro y del porvenir si nosotros no recogemos ese dolor y construimos con él. Yo sé que eso suena muy raro, a veces la gente me critica, bueno, estoy acostumbrado también a hablar en público como maestro, suena muy raro, pero uno puede recoger el sufrimiento para construir porvenir. Y aquí lo que veo también es eso. Algunos dirían, no, el sufrimiento es para eso, para recordar todo el tiempo. Y yo con eso tengo muchas diferencias. Yo creo que uno también construye y uno también recoge para crear porvenir. Y esto es lo que siento que hay acá.
Y con eso me quedo callado, si no sigo hablando. Gracias. Fernando, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 12:30. Perfecto. Perfecto. Es decir, quiere decir que... Si quiere, abrimos la ronda que tú decías que sí la debemos abrir. Sí, entonces... No, algo chiquitico. Claro, que sí, dicen No, vamos a abrir entonces el medio ahorita y nos vamos a poner a la una. Perfecto, no Hágalo. hay problema. Pero entonces, Es estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Entonces, para poder que la transmisión pueda, pues como que la gente que está pendiente sí pueda escuchar y ver, entender como que estamos hablando, por favor, Pasar adelante. eso, y el micrófono y con toda tranquilidad. Estamos aquí entre nosotros y nosotras, pues, pero para que haya como un registro, ¿cierto? Dice, yo sé que a usted no le da miedo. Ay, no. O sea, 3 minutos. No, Gise. No, para todos los que quieran hablar. Ahí ya me cortaron 3. Bueno, no, yo creo que lo que dice el profe es muy cierto, pero yo creo que también lo más importante es que esas cicatrices uno las tiene que recordar, las debe recordar, porque si dejamos pasar las cicatrices es volver, digamos, a repetir esa herida y a volverla a abrir. Entonces yo creo que hoy también la tarea que tenemos es cómo esa cicatriz la tenemos en nuestros caminos, en nuestras vidas, pero las tenemos para recordar eso malo que pasó, que no vuelva a pasar, porque es que eso es lo que hoy estamos buscando con el sistema. Hoy lo que estamos buscando con el sistema de las comunidades es, listo, se abrió el espacio, entonces el espacio es para con lo que nosotros hemos venido autoconstruyendo durante años, porque es que nosotros no esperamos a que se llegaran los acuerdos, no esperamos a que la comisión empezara como a hacer su ejercicio. Nosotras las víctimas siempre hemos venido en esa búsqueda de una verdad, una justicia, una reparación, y creo que hoy, digamos, nuestra banderita es que eso malo que pasó no puede volver a pasar, porque es que ya estamos cansados, ya nos dimos cuenta que definitivamente guerra con guerra no da resultado, y hoy a quien nos ha tocado el conflicto armado, esa es nuestra voz, ese es nuestro llamado, que hoy estamos en la coyuntura, pero en la coyuntura convencidos de que es que ya no queremos más derramamiento de sangre. Pero entonces, de que ahí, digamos, esa cicatriz tenemos que tenerla y recordarla sin dolor. Porque cuando la recordamos sin dolor es donde esa mochila se carga y esa mochila es la que siempre debe de andar con ese pasado, ese presente, pero proyectándonos a un futuro. Gracias. ¿Quién quiere hacer algún otro comentario? Se vale preguntar, se vale comentarios. Entonces, ¿quién va? Venga, doña Olga, venga para acá, enseguida. Bueno, a mí me parece muy importante pues estos espacios con estas compañeras y compañeros que hace mucho tiempo que estamos trabajando por lo mismo, porque nosotros logremos a tener siquiera una medida de reparación, una medida de reparación, así sea colectivamente con un mejoramiento integral de barrio como una medida de reparación. A ver, yo hablo también no solo de una cicatriz, porque es que nosotros no tenemos, yo por lo menos no tengo una sola cicatriz, yo tengo muchas. Yo puedo hablar de muchas cicatrices que tengo, pero a medida que yo vaya compartiendo esos dolores de esas cicatrices, también se va como mermando el dolor, ¿cierto? Entonces, hablo de la resistencia que hemos tenido. Hemos sido resilientes no solamente acá, sino en otros espacios. Porque, a ver, a nosotros nos han vulnerado todos los derechos, pero eso no nos ha permitido que nos quedemos sentados, sino que hemos seguido luchando para poder avanzar, para poder obtener lo que hemos tenido hasta el momento y lo que vamos a lograr de ahora en lo adelante. Muchas gracias. ¿Quién quiere hacer algún otro comentario?
comentario, pregunta. Pregunta también. Acá tienen. ¿Qué le gustó? Don Luis Ángel. A ver, doña Luz. Que sigue. No, yo quería, en el proceso que llevamos desde tantos años de guerra y que han sido tantas las víctimas, tanto los perseguidos, tanto políticos, han habido tantos desterrados, y creo que por el genocidio contra la Unión Patriótica hay gente en muchos países exiliada por este motivo. El proceso de paz que se viene dando ya desde hace un buen tiempo es una perspectiva muy buena para el país, para el pueblo colombiano. Pero nosotros miramos que esto no para, ¿cierto? Porque se viene mirando tantos procesos de victimización, los líderes sociales, los que se reintegraron de los marianos que se reintegraron al proceso de paz, y ya van muchos muertos de eso. Líderes que están trabajando al igual que nosotros en las diferentes partes del país, en los territorios, y son asesinados. Se ve esa cuestión de que no quieren plantar. Entonces yo pienso que desde estos espacios puede ser una oportunidad para nosotros seguir pidiendo la paz. Debe de existir para el pueblo colombiano, para las futuras generaciones, para todos los que todavía contamos con resistir y con crear cosas buenas, cosas para la paz. Entonces son como cosas que se vienen dando, y la persecución, no sé, porque el problema que yo veo es, se deja ver en las diferentes periferias, en las partes. A Fulano lo asesinaron porque estaba metido en problemas, a Fulano lo asesinaron porque estaba robando, a Fulano lo asesinaron porque estaba buscando quién sabe qué, pero ahí están cayendo los líderes sociales. Nosotros tenemos una experiencia que se vio ahora en la marcha de los jóvenes, especialmente los jóvenes que dieron después del paro nacional, que han habido muchos muertos, mucha persecución, encarcelados, pero la violencia no para. Entonces yo pienso que de estos espacios, a través del comisionado, que ya es una escuela que nosotros la pusimos a funcionar aquí hoy, que los compañeros la menciona, que viene desde hace tanto tiempo, ojalá eso pare, de que no sea un invento de que mataron a la líder Rociana Vereda tal, y era porque estaba robándole un cabello de plátano a otro. Resulta que se inventan la forma de cómo asesinar al líder y tapan con cualquier cosa. Entonces eso debe de quedar en el proceso que se viene dando, y que la paz sea un éxito para todo el pueblo colombiano, especialmente los jóvenes, los niños, que es el futuro de Colombia, de nuestra patria, y que eso siga vigente para toda la comunidad. Muchas gracias. Yo quería que como ese plan. Gracias, don Luis. Ya la quería como me acaba la cabeza. Bueno, buenas. Yo igual digo de que la memoria hay que seguirla contando constantemente, ¿cierto? Porque si no la contamos, pues otros no la van a conocer tampoco, ¿cierto? O la van a conocer a medias. Como, digamos, yo ahorita dije que yo estaba trabajando incluso con los migrantes, y qué rico que este espacio hubiera sido allá. ¿Por qué lo digo? De hecho, con Aura y con Mónica, que están en el espacio, ellas lo saben, ¿cierto? De que creen de que es que la onda era así, de que la onda, como la encontraron así ahora, con todas estas casas de material y todo, entonces, que eso es así. Yo sí hubiera querido que este espacio hubiera sido allá, pero podemos hacer el encuentro de colonias y memoria, porque yo así se lo dije, y Anur incluso se comprometió y dijo, yo les ayudo, porque allá hay infinidad de migrantes en estos momentos, allá hay muchos migrantes, y yo no estoy en contra de ellos, de hecho estoy tratando con ellos, pero sí que reconozcan de que ese ha sido un trabajo de muchas comunidades, que ha sido el trabajo de muchas organizaciones, ¿cierto? De que la onda está como está, porque se ha trabajado, porque se ha venido trabajando hace mucho tiempo. Entonces yo con Al-Nursi dije, no, tenemos que hacer el encuentro de memoria, porque ahí recordamos, pero también mostramos, ¿cierto?, de que se ha hecho, lo uno. Lo otro es que sí, también esto sirve para que trabajemos por la paz, pero si no tenemos, por ejemplo, agua,
si no tenemos viviendas dignas, si no tenemos servicios públicos. A mí me parece que en la Honda incluso hay como 300 familias sin agua potable, todavía 400, ¿ven? 400 familias en estos momentos sin agua potable. Entonces, eso también hace falta para que haya un restablecimiento a las víctimas. Y otro, que tienen una deuda histórica con nuestras comunidades, ¿cierto? Precisamente porque los barrios los hemos autoconstruido nosotras, las comunidades. Desde las necesidades hacíamos nuestro plan de trabajo, las actividades, convites y eso, y entonces también tienen una deuda histórica con nuestros barrios, entonces creo de que es necesario. Bueno, yo le voy a dar la palabra a doña Anelia, nos está pidiendo esta vez. ¿Cómo hacemos, señor comisionado, ya que tenemos la oportunidad aquí, para qué opciones hay para aquellas personas que todavía no han ido a contar lo que pasó? Porque por el miedo, entonces también necesitan ese acompañamiento, ¿cierto? Que se vea eso, ¿cierto? Porque eso es lo que ha pasado. Gracias. Bueno, sí, aquí estoy escuchando. Y yo creo que si me lo preguntan en la profundidad, yo siento que ojalá el trabajo de la comisión sea sencillamente, y coincido en que hay enormes dificultades en el país para todo esto y de seguridad, y como alguien decía por ahí, ese no es el oficio nuestro, pero yo sí quisiera que esto fuera realmente que esto permitiera que la conversación siguiera a lo largo del tiempo. Por eso nosotros venimos hoy a oír, venimos hoy a leer y venimos a compartir. Eso es lo que yo puedo dar como comisionado y como académico y como ser humano. Y ojalá esto sirva hacia adelante para poder, digamos, para que la palabra circule mucho más. Es lo que podría decirte. La comisión está cerrando su proceso de escucha. Y en cierta forma eso que estamos haciendo acá tiene que ver con el cierre. Y esta tarde de pronto hablo un poco de eso, de lo que yo siento que tiene que ser un acto de generosidad nuestro con Colombia y con el país, ¿no? Pero la comisión está cerrando porque, como toda institución transicional, necesita ser cerrada. Y lo mínimo que uno diría como comisión, y yo no sé si como comisión, pero Alejandro Castillejo diría efectivamente que ojalá esto sirva para extender esta conversación más allá de estos momentos y de esos instantes. Con lo que dice el comisionado, es que yo creo que, yo les decía al principio que este es un proceso que viene, y lo que estamos haciendo aquí se articula y entonces vamos a seguir. Yo creo que la idea que él está diciendo, y esta conversación hay que seguirla, es muy importante. No hay que estar en un lugar donde hay que ir a conversar, sino fortalecer estas cosas. Doña Danelia, yo le voy a... Es que doña Danelia, cuando hubo el evento de firma del acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Alcaldía de Medellín con el tema de las medidas restaurativas para la Comuna 3, ella insistía mucho en la idea del tiempo que llevan las víctimas en la ciudad, en que eran sobrevivientes, y hablaba mucho de unos sentidos de futuro que a mí siempre me han llamado mucho la atención en ella. Yo le estaba diciendo si nos quería compartir algo sobre eso, doña Anelia, bueno, todo lo que nos quiera compartir, pero es que es... No, yo tengo por aquí una reseña que la he tenido como pendiente para contarla pues en el cierre de esta escuela. No voy a hablar de la escuela, pero voy a hablar como gestora de paz y fundadora de organizaciones sociales acá en la Comuna 3 Manrique. Las familias desplazadas se juntaron con una iniciativa de mujeres que nos unimos para buscar alternativas y soluciones de problemas que nos afectaron por el desplazamiento forzado. En estos relatos hemos realizado en estos 16 años de trabajo en la defensa de los derechos de las víctimas, han sido el tema de la vivienda, el tema de la salud, la educación, lo económico, lo cultural y lo social por el derecho a la ciudad.
Nos articulamos en actividades como foros, incidencia política, la caracterización de estas familias, encuentros de colonias y memoria. Sigue hablando la memoria. Creando espacios donde se teje la paz y la memoria, donde se construye territorio. Y en el informe que se entregó a la Comisión de la Verdad y a la JEP son otras acciones. Las organizaciones siendo víctimas de múltiples violencias y afectaciones por el conflicto armado, se dio inicio a un proceso de recuperación que nos llevó a estar libres de todo tipo de culpas, sobre todo lo que les había pasado. ¿Por qué cuento yo sobre esas culpas de lo que nos habían pasado? Porque cuando nosotros llegamos, que nos contábamos las historias, muchas personas se sentían como culpables. Yo tuve la culpa porque por mi parte, por mi camino, por mi casa, pasaron los grupos, yo les di agua, bueno, pidieron esto, pidieron eso, y uno se sentía como culpable, ¿cierto? No todo el mundo, pero uno a veces sí se pensaba como eso. Entonces, ¿qué hemos trabajado? A partir de allí, su dolor empezó a significar en su vida nuevos actos por la vida, por la resistencia y por la defensa de los derechos de otras mujeres y otras comunidades. Una de las satisfacciones es que en la lucha de que las familias tengan una vivienda digna, se logre y se logró a que muchas familias también se postularan para tener una vivienda digna, que era lo que queríamos por los temas de los subsidios de vivienda gratuita, que para hoy muchas familias no ha sido la casa digna, porque muchas han tenido que regresar de esas urbanizaciones porque no se han sentido satisfechas con la necesidad que ellas tenían. Ha sido valioso, y otra de las emociones puede ser la entrega de los informes a la gente en medio de la pandemia, que no fue nada fácil. También ha sido muy valioso porque se han entrelazado otras voces para la recuperación de la memoria. Ese entrelazado de otras organizaciones con eso del tema de la memoria lo hemos venido trabajando desde la escuela también, acá con otras comunas y otras organizaciones sociales. Estas afectaciones psicosociales se traducen en sensaciones de estrés y hasta la depresión. La pregunta es cómo garantizar que el Estado emplee una estrategia seria para garantizar una efectiva atención a las víctimas, que logre ser integral y curativa. La expresión de Asolavide es reflexionar al respeto todas estas afectaciones que hemos vivido las víctimas y que todavía no se han podido sanar. Una de las alternativas que las víctimas tienen a la mano es retomar los instrumentos propios y ser autónomos en las manifestaciones simbólicas, que es lo que tenemos hoy con los mandalas, para reconfigurar el dolor, es ejemplar para sanar los tejidos, tejiendo memoria. Allí se realizaron acciones de narraciones y símbolos de perdón interior. Y una de ellas fue el instrumento, las píldoras para la paz, que se trabajó en el bus de la memoria. Algunos que tuvieron la oportunidad de conocer ese bus, allí se tejió la memoria, se dio a conocer esas historias vividas desde el conflicto, pero ya con esas píldoras para la paz, que era como nos sanábamos entre nosotras mismas, con la escucha, con el escuchar al otro, con el acompañamiento psicosocial, con el consolar al otro, con ayudarle a solucionar dificultades que han padecido, y que hoy podemos pensar en que este proceso y este trabajo hay que sistematizarlo para recoger esa memoria y que otras comunidades lo sigan trabajando desde los procesos organizativos, y más esto con la escuela de paz territorial, que es lo que se piensa.
desde lo colectivo, desde lo organizacional y desde los territorios. Muchas gracias. El comisionado va a hacer un comentario, luego Gisela. Bueno, por ahora. Sí. No, dos cosillas nomás. La primera de ellas es, en otros lugares he conocido, el tema del tejido es un tema que uno ve en muchos sitios. Y nosotros tenemos en nuestro contexto, usamos mucho la metáfora textil para hablar de tejido, del tejido social, de tejer y cosas, pero una cosa que siempre me ha causado mucha curiosidad es que he conocido talleres de tejidos en donde la gente en el momento de estar conversando están tejiendo, o sea, a 2 agujas o a 3 agujas, qué sé yo. Y hay una cosa ahí muy importante y es que parte del testimonio y el relato es también el acto físico de tejer un tejido. Entonces la palabra se teje con el tejido y a mí me parece eso muy poderoso precisamente. Y segundo, quiero decir también que es muy importante que aquí están hablando de la sistematización y aquí lo que hay es un conocimiento acumulado de la supervivencia y la vida. Y me parece importante decir que sobrevivir implica acumular conocimiento sobre muchas cosas, sobre cosas de la vida diaria, sobre cómo se construyen las casas, sobre cómo la gente navega por las dificultades precisamente, por ejemplo, producto de los desplazamientos cuando se desplazan las personas. Entonces yo sí quiero resaltar que hay un conocimiento que está atado a la vida diaria, que se acumula y que es indispensable también dejar, como dicen acá, un archivo o un registro o una manera de contar eso para que ese conocimiento también se pueda compartir. Gisela. Corre ya. Hablo mucho. Bueno, no. Si bien, digamos, hoy estamos así, digamos, compartiendo una serie de acumulados de vivencia, experiencia y resistencia, y creo que con más Yuri también, pues que es el delegado para Antioquia, pero hoy lo tenemos acá a usted directamente, que es responsable, digámoslo así, que es responsable de tener por allá uno tartarito. Y yo creo que hoy hoy quienes nos ha tocado el conflicto armado, incluso es una palabra que también nosotros debemos de ir empezándola a replantearla, quienes nos ha tocado el conflicto armado. Yo creo que hoy nosotros, el llamado que le estamos haciendo a este sistema, porque tenemos 3, y yo creo que ustedes tienen una gran responsabilidad. Y qué responsabilidad tan grande la que tienen, porque es escuchar y es el poner por allá en un apartado, no sé cómo lo irán a poner, el que esto que Colombia ha vivido durante décadas, hombre, empecemos a construir cómo esto no vuelve a pasar. Y que vemos que aquí, digamos, una de las grandes medidas es, como lo decíamos ahorita, y esa maleta creo que habla de una memoria, hablar de una memoria en 3 ejes fundamentales, y lo decíamos ahorita, vamos a hablar de la memoria del conflicto armado, pero vamos a hablar también de esa memoria, cómo las víctimas que hemos llegado a esta ciudad hemos sido revictimizadas a través de, no solamente del conflicto armado intraurbano, sino también de la planeación no concertada, no conocida y no caminada. Entonces yo creo que ahí es una gran responsabilidad, porque es hablar también dentro de esa memoria de la autoconstrucción, de cómo las víctimas hemos construido también esta ciudad, y esta ciudad es nuestra. Entonces yo creo que ahí es donde se debe también pensar, y cómo se lo están pensando ustedes, el nombrarlo, porque lo que no se nombra, lo que no se nombra, entonces ahí yo creo que es también empezar como, si estamos tejiendo, y yo creo que el tejido es el continuar tejiendo eso que nos arrebataron. ¿Y que nos arrebataron? Una cultura, una memoria. Y hoy aquí en Medellín estamos diciendo, hoy esta ciudad es nuestra. Por el derecho a esta ciudad necesitamos empezar a hablar
del tema de memoria del conflicto, memoria de cómo hemos construido las víctimas la ciudad y cómo esto nos da pie para que este conflicto no continúe. Y ahí entonces le vamos a poner otro puntico, otra comita, y es cómo ustedes le van a decir también a Medellín, ya que la corte, si la corte le dijo a Medellín que considerara nombrarse o reconocerse como sujeto de reparación en torno al conflicto armado. Y una de esas es la muestra de esos informes, que esos informes lo hicimos a varias manos, en donde hoy también estamos haciendo esa invitación. Es tiempo de que nos juntemos, academia, institución, comunidad y todos los organismos que trabajamos en pro del derecho a la paz, porque es un derecho que tenemos según la Constitución política. Entonces ustedes como comisión, ¿cómo están pensando por allá en esos últimos apartados hablar de todo esto que hoy estamos viendo, que lo estamos sintiendo y que nos corre por las venas? Lo comprometió. Así por encima puedo decir. No, Fernando, mijito, usted le toca profundizar. Esta ciudad también es nuestra y el derecho a vivir con dignidad. Digamos, Desaparición forzada, ¿dónde queda? El informe tiene, digamos, en el proceso de investigación de la comisión, ¿sí? Las dimensiones de la violencia urbana y en ciudades concretas hacen parte de la escritura de eso. Es decir, yo personalmente no trabajo en esa dimensión del informe. Mi trabajo en el informe tiene que ver con los testimonios y con la vida y estas cosas, que es lo que vine a compartir esta tarde. Pero lo que sí puedo decir es que en el proceso de investigación, por supuesto que hay capítulos concretos que tienen que ver sobre las dimensiones urbanas de la guerra y de la confrontación armada. Así que esto está acá. Lo que sí quisiera destacar un poquito de lo que usted dice, y es algo que yo comparto, y esto puede ser políticamente muy incorrecto, sobra decirlo, es que yo sí creo que aquí hay una deuda, como dice la señora, aquí hay una deuda histórica tremenda con mucha gente. Por ejemplo, este país tiene una deuda tremenda con los mundos afros. Este país tiene una deuda tremenda con el mundo indígena también, ¿sí? Pero también tiene una deuda con una cantidad de cosas, como por ejemplo, yo estoy convencido, y aquí esto puede ser muy polémico, yo estoy convencido de que estas comunidades la única manera de leer lo que pasa acá es tratar de entender que aquí hay muchísimas violencias operando simultáneamente. Estábamos hablando con Gloria ahorita, que ella me decía, no, es que esta parte se pobló en tal época, esta parte se pobló acá, y esta de aquí arriba es la más reciente. Y yo le decía, esto es como si fueran capas, es como si la devastación hubiera llegado por capas, una capa, 2 capas, 3 capas. Y cuando uno se pone a ver, y en esto es donde yo siento que hay una debilidad institucional tremenda en el sistema, incluso en el propio Estado. Ahorita yo funjo como comisionado y como en cierta forma parte del Estado, pero eso no quiere decir que yo no diga lo que siento sobre estas cosas también. Yo creo que hay una deuda, porque sencillamente este país ha sido construido, producido a punta de muchas violencias, y a veces hablar solamente del conflicto armado representa solamente un aspecto de esas violencias. Y yo creo que cuando uno se pone a hablar de memoria, de relatos, de historias, de heridas, de cicatrices, hay otras cicatrices de otras violencias que también están, ahí sí de verdad, tejidas con las del conflicto, que tienen que ver con la exclusión sistemática, que tiene histórica incluso, que tiene que ver con la segregación incluso racial, también, que aquí en Colombia se habla poco de eso, entre otras cosas, que tiene que ver con muchas otras violencias incluso largas en el tiempo. Los mundos afros, por ejemplo, hablan de violencias desde la esclavitud. Los mundos indígenas nos hablan de violencias de 400 años, que sé que para algunos son una exageración, pero cuando uno se pone a ver, ahí hay un tejido de violencias que desafortunadamente nuestro sistema, y aquí sí estoy siendo políticamente incorrecto, nuestro sistema transicional no es capaz de leer tan fácilmente porque no está diseñado para eso. Entonces sí digo yo,
aquí hay que hacer un esfuerzo también de relatarnos de otras formas, donde el conflicto armado seguramente es lo que nos trajo acá, por supuesto, pero aquí también hay otras violencias que están metidas, que son las de la segregación, la pobreza. Por eso no existe proyecto, y coincido totalmente con los comentarios. Sin agua, sin luz y sin esto, ahí se sigue manteniendo esa deuda. Y les voy a contar una cosa: cuando yo vivía en el sur de África, trabajaba con organizaciones de mujeres allá, en un proceso cuando se hizo la transición, había una transición política del 90 al 94, luego vino una comisión de la verdad en 96, 97, 98, yo llegué a vivir allá en el año 2001 y recuerdo muchísimo los reclamos, porque mucha gente pensaba que la transición iba a transformar a veces cosas muy radicalmente, por ejemplo la vida de las personas en su cotidianidad, y lo hizo, la verdad, lo hizo, pero con limitaciones. Y el reclamo que sigue habiendo 15 años o 20 años después de ese proceso es precisamente, tiene que ver con el agua, con la luz, con la salud y con esas cosas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que estas sociedades han sido producidas por estas violencias, y eso es lo que tiene que ser parte de la discusión después de la comisión. La comisión va a salir y va a decir: aquí hubo tantas violaciones a los derechos humanos, aquí hubo estos responsables, aquí hubo eso, pero lo que tiene que quedar sobre la mesa para el debate nuestro posterior a la comisión es que eso hay que cogerlo también en una discusión más grande, para salirse solamente de los derechos humanos y hablar de otras cosas distintas que están asociadas pero son diferentes también. Y a mí me parece que ese es el escenario del trabajo político en el futuro y el trabajo académico. Gloria sabe perfectamente que yo creo profundamente en el lazo entre el mundo comunitario y el mundo del activismo y el mundo de la academia. Yo no me considero ni un académico, pero tampoco me considero un activista, y ahora que estoy en la comisión he tenido una crisis de identidad tremenda con todo eso. Entonces, resumo para tratar de como jalar todas las interpretaciones y todas las lecturas. No es, hay que buscar otras formas de relato para hablar de otras formas de violencia que también son constitutivas de la vida que ustedes tienen y que se convierten también en formas de reclamo para el Estado. Y me parece eso fundamental. Nosotros y yo como comisionado lo que hago es animar esas conversaciones y salir efectivamente del lenguaje que gira en torno a las violaciones de derechos humanos, porque ahí no solamente está lo que está en el futuro, es también realmente lo que construyamos acá, y me parece que eso tiene que ser parte de nuestra reflexión futura. Señor comisionado, yo quiero preguntarle algo. Usted que nos brinda en este momento tanto amor y tanta ternura, ¿dónde nos va a dejar? ¿En qué granito de arena nos va a colocar a nosotros sabiendo que nos toca tanto? Usted es la comisionada de Antioquia, ¿cierto? Mira, de toda la región antioqueña. No, ¿de qué sector? Yo no, nacional. Me encanta esa palabra, me encanta esa pregunta. Está muy bonita esa pregunta. Cuando yo entro a la comisión, entré a reemplazar al comisionado Alfredo Molano cuando murió. Así como dicen aquí en esta tierra, que en paz descanse. Cuando yo entro a la comisión, efectivamente la comisión había repartido el territorio entre comisionados. Y yo en teoría, me adjudicaron en teoría la zona de la Orinoquía, o sea, por allá abajo, en el Meta, por allá abajo. Y cuando yo entro a la comisión, mi reflexión es: yo no debería ser un comisionado dedicado a un territorio. Yo soy un comisionado que debería estar viajando el país entero, haciendo estas reflexiones y hablando con la gente sobre estas cosas. Yo sé que aquí en Antioquia tienen su comisionado, por supuesto. Pero es que nosotros queremos, ya que usted está aquí, nos conoce nuestro dolor, ya le conocemos la cicatriz. Quiero que nos le un granito de arena a cada una de nuestras comunas, que nos apoye. Ah, sí, conocí a Manrique, conocí la Comuna 13, conocí Santo Domingo, todas esas cosas. Quiero, por favor, de que nos tenga en cuenta y que cada vez que hable se acuerde de todas estas personas que estamos aquí, que somos dolientes, todas somos víctimas. Yo soy víctima por ser líder y así, sobrevivientes pues, esa palabra. Entonces quiero que su amor propio nos tenga en cuenta por ahí. ¡Ay, qué rico! Conocí esta comuna, esta gente, estas comunas y todos nos unificamos. Quiero que nos tenga en cuenta. Cualquier cosita que salga por ahí nos sirve a nosotros. Pues voy a decir lo siguiente entonces. Esta tarde yo voy a leer 2 historias, pero no son de ustedes. Las recogí de otro lado
y las traigo para compartirlas. ¿Quién ha dicho que yo no puedo recoger esta historia? Dejemos huella con ustedes. No, eso está muy interesante porque Alejandro nos está haciendo un llamado de atención sobre el tema de no solamente la violencia del conflicto armado, pero yo le quiero contar a él o recordarle o resumir de lo que se ha dicho aquí, que incluso en el informe que se presentó a la Comisión de la Verdad y a la JEP, ya en este territorio veníamos discutiendo la necesidad, inclusive Alejo con comisionado, con esa categoría de violencia sobrepuesta. O sea, en este territorio hemos venido discutiendo y adoptando de alguna manera esa idea del palimpsesto de daños y de violencia sobrepuestas, tratando de mostrar que lo único no es el conflicto armado. Y la mejor prueba es que este es un territorio, yo creo que en muchos de la ciudad de Medellín, aquí se habla de memoria del conflicto, pero es un territorio que cuando habla de memoria del poblamiento, ¿cierto? Y cuando habla de memoria de la resistencia, está poniendo un punto muy alto. Y yo quiero contarles a ustedes que en la Casa de la Memoria de Tumaco, que a mí me parece maravilloso, me encanta, lo primero que pone la población afro cuando usted llega a la Casa de Memoria es su historia de resistencia. O sea, desde aquí hablo. Y por allá en algún momento hablan del conflicto, pero están, como dice el comisionado, poniendo de frente que históricamente también han tenido unas exclusiones. Y eso es muy importante. Entonces, yo lo que quiero decirle a él es que este es un territorio que está sensible con eso y él nos está invitando. Continuemos con esas discusiones más adelante. Yo le doy la palabra a Davidson, que es un joven, ya va en segunda generación, no se dice, de niño, empezó de niño, pero... Bueno, ya no sabemos ni de qué generación vamos. Bueno, me presento, mi nombre es Davidson Zapata, yo me había presentado. Yo creo que acá hay unas reflexiones importantes frente a lo que hemos construido, frente a lo que a mí me han enseñado que hemos construido. Yo llegué a este barrio ya conformado, ya con escalas, guías, ¿cierto? Y posiblemente yo creo que el papel de la mujer ha sido muy importante en la construcción de barrio. Si bien la fuerza del hombre hoy nos permitió abrir vías, construir escalas, hay que recordar que quienes estaban delante y enfrente de la organización de esos hombres eran las mujeres. Había el mecanismo de presión para que los hombres estuvieran en los convites, pero también había formas y es, yo no cocino en la casa, váyase para el convite porque ahí está el coche, ¿cierto? Y eso, de una u otra forma, también permitió que hoy tuviéramos un barrio, ¿cierto? Que hoy tuviéramos lo que tenemos. Esas montañas, y hablo de esas montañas del oriente, del occidente, del sur y del norte, son montañas que abrazan, ¿cierto? Si siempre vemos la centralidad, específicamente de Medellín, la centralidad, ¿qué hizo con los desplazados cuando llegaron? La ladera. ¿Cierto? Nos desalojaron, no teníamos claro para dónde llegar, y fue la montaña que nos recibió y nos abrazó. Y por eso mismo, esa misma lógica del abrazo nos ha permitido que hoy hoy realmente abracemos a la población venezolana, ¿cierto? Que no son un problema, son otra realidad que está llegando a nuestra montaña y que igual les pasó lo mismo, llegan a la centralidad de la ciudad, no hay nadie quien responda, no hay nadie que abrace y llega a la montaña a abrazar. Pero ese abrazo también tuvo un abrazo del oso muy fuerte que nos marcó, nos desarraigó, nos quebró los huesos con muchos familiares, con muchas personas que perdimos en el camino y que realmente no pudieron disfrutar lo que hoy tenemos, ¿cierto? Estos espacios comunitarios, el relato de la memoria que no solo puede ser un asunto para reparar, ¿no? ¿Cierto? La memoria yo creo que también debe ser un asunto de una apuesta colectiva pedagógica. Los sistemas educativos que tenemos no le apuestan a esto, ¿cierto? Esto es lo intangible que nosotros tenemos. Deberíamos tener cátedras de memoria en los barrios populares, en las escuelas, ¿cierto? Y también tener escuelas públicas, que eso es súper importante para que hoy la formación de nuestros niños y niñas tengan la percepción de esto, ¿cierto? Solo la percepción, porque ellos van a construir otro futuro con nuestros relatos, con nuestras formas de vivir hoy.
pero también esas formas de reparación territorial que hoy nos dice la administración municipal desde su visión urbana que va a traer a las laderas, tienen que dialogar con nuestra realidad y nuestro arraigo, ¿cierto? Acá no podemos considerar que esas formas urbanas se van a consolidar acá por medio de edificios, porque acá hay unas relaciones de que hay que cuidar la gallina, los marranos, las vacas, y eso todavía lo conservamos. Por ejemplo, si a alguien de aquí en el barrio le dicen váyase para un edificio, ¿qué va a hacer con su mata de plata? ¿Cierto? Y esas relaciones creo que son muy importantes reflexionarlas a esa institucionalidad que solo nos piensa en proyectos, ¿cierto? Vamos a proyectar a las víctimas a 4 años y después de los 4 años quién sabe qué pasa. Vamos a proyectar a las víctimas simplemente para ese proyecto productivo, pero nuestro proyecto de vida ¿dónde queda? Y ese proyecto de vida no es individual, es un proyecto de vida que se ha construido colectivamente. Y también hay algo y hay que reclamarle a la institucionalidad, yo creo que del Estado colombiano, y es su visión estigmatizadora institucional de las víctimas tiene que cambiar. Resignificar el significado de víctima. Y cuando hablo de resignificar es que a veces la visión de los funcionarios es que estamos pidiendo, estamos exigiendo que el Estado repare nuestro dolor. El Estado cree que es plata. ¿Cierto? Nosotros ¿qué creemos que es esa medida de reparación? La tierra. ¿Cuánto perdimos y cuánto estamos reclamando hoy? Esa relación es muy desigual, pero hoy estamos sembrando otro ombligo aquí, ¿cierto? Y yo creo que ahí debe estar la apuesta, pero también esa apuesta de cómo construir esos espacios comunitarios y se fortalezcan. No para que aquí llegue el alcalde y inaugurarlos, porque ese no es el propósito, sino para que las víctimas tengan los espacios donde mostrarse. La ciudad nos tiene un espacio de memoria, sí, pero ¿quién entra? Siempre tenemos que pedir permiso para contar nuestro dolor. Y en ese sentido son los espacios de la era quienes han construido esta memoria. Y creo que ahí hay algo muy importante, y es que en ese momento histórico que nos decían que éramos los patiamarillos, porque esa tierra es amarilla. Sí. Yo creo que su versión se va un poquito marcado. Como vamos marcando esas huellas amarillas, que en su momento eran una forma de estigmatizarnos y de que tuviéramos donde guardar los zapatos, hoy son una forma de decir que las huellas amarillas han servido en este asfalto y han servido para construir lo que hoy tenemos. El esfuerzo de las caracterizaciones de víctimas que hoy están en estos informes fueron una apuesta de muchas víctimas, ¿cierto? Una apuesta que empezó desde el 2005 más o menos a caracterizar la población. La última fue en 2017, y es saber cuántos somos, qué nos pasó en ese momento. Pero también llegamos con la información y la alcaldía dice, muy bonita, pero ¿yo qué hago con esa? ¿Cierto? Y generamos la propuesta y, no hay plata. Creo que ahí la visión también es, si bien hoy nosotros tenemos unos esfuerzos y unas formas de planear el territorio, es necesario que la alcaldía ponga una apuesta pues no sé, es muy ambiciosa. ¿Por qué no pensar un POT para las víctimas? O pensar dentro de ese POT unas formas de reparación, tanto estructurales como simbólicas, para que hayan distritos de memoria en las laderas. Así como hoy se piensa en el jardín circunvalar, con unas cosas muy desde lo turístico, porque no pensamos y articulamos esas estrategias turísticas a que la gente conozca qué pasó en las laderas. Y asimismo podamos decir que la visión urbana que hoy tiene la ciudad nos incluya. Nosotros no nos nombran como barrio, ¿cierto? Y eso es un reclamo que hoy tenemos para la administración. Muchos barrios hoy no los nombra la institucionalidad por miedo. Y realmente somos nosotros quienes hemos hecho crecer esta ciudad. Esta ciudad era muy chiquita. Gracias a nosotros hoy tenemos lo que hemos exigido, yo creo que es eso. Y creo que la labor de la Comisión de la Verdad en este espacio es muy significativa para nosotros. La declaración como asentamiento de refugiados internos por la paz y los derechos humanos después de la operación Estrella 6 en nuestro barrio, creo que es importante también relatar. Creo que su presencia hace parte de algo histórico para nuestro barrio, porque permite construir una ruta que nos va a permitir, no sabemos cuándo, ¿cierto? Podemos de pronto
cuando tengamos 80 años estar acá parados exigiendo lo mismo, pero tener la convicción de que se ha caminado todo eso para obtener así sea un adobe, un clavo, y calcular lo que las víctimas, y lo que yo llamaría desde la academia el avalúo social. ¿Por qué no hacemos una valoración de lo que las víctimas han invertido acá? Un catastro social, ¿cierto? Desde el primer adobe que han puesto hasta el barrio que hemos construido, hay unos costos. Y esos costos no los han asumido la institucionalidad, los hemos asumido nosotros, de manera colectiva, individual, pero que es una forma también de repararse a nosotros mismos y que de una u otra forma cuando alguien, yo creo que lo más importante aquí es heredar. Nosotros heredamos la memoria, pero también vamos a heredar ese espacio cuando la administración lo reconozca y podamos decir, doña Mónica hereda a sus hijos su casa. Porque es mía, porque es propia, porque es un papel que ya tengo. Se tocará a los nietos. Y eso es significativo. Y créame que eso ha sido un proceso que se ha luchado y tengo la convicción de que posiblemente avancemos en algo, ¿cierto? No puedo decir que se vaya a legalizar todo el barrio, pero que los avances que tenga la Comisión en términos de recomendación al Estado colombiano y a las administraciones municipales permita tener el relato de las víctimas en lógica de incluirlas y cambiar esa concepción que hoy se tiene del asistencialismo a la concepción colectiva. Gracias, David. Yo creo que ya ese sancocho nos está llamando. Le vamos a dar para cerrar este espacio la palabra a Claudia. Ya sintió que Claudia vas a cerrar este espacio. Ya terminamos y después seguimos. No, bueno, darnos las gracias. Vamos a hacer silencio en este momentito, darnos las gracias, felicitarnos por estar acá, llenos de gratitud por el encuentro. Yo creo que hay algo aquí importante que siempre nos pasa cuando viene la institucionalidad. Claro, están todas las demandas y eso está súper bien, ¿cierto? Eso siempre está súper bien. Pero quiero que sigamos convencidos de algo, y aquí está la universidad, pero están también las ONGs, está su organización, está usted, estoy yo, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho en la escuela? Esta historia es suya, es mía, es de Pablo, es de Paul, es de la profe Paula, es de Lina. O sea, esta historia, hasta que no sea de todos, no será de nadie. Esta historia es nuestra y necesitamos abrazarla, ¿cierto? Y algo importante, vamos a seguir con los reclamos de restitución de derechos siempre, hasta el final. Pero no vamos a, nosotros aquí reflexionábamos, está el Centro Nacional de Memoria, está este periodo que es un cuarto de hora en la historia, esto es un cuarto de hora. Pero tenemos que seguir haciendo memoria, y aquí hay muchos estudiantes, aquí están también muchas organizaciones. No vamos a esperar que la memoria la siga haciendo la institucionalidad, la vamos a seguir haciendo nosotros. Si algo aprendimos de este proceso, es que se quedó mucho por investigar, no solamente en términos de memoria del conflicto armado, sino en términos de las otras violencias. Pero aquí no nos quedamos en ese relato, aquí también estamos escribiendo la historia de la resistencia, la historia de la esperanza, y sentimos que eso tiene que ser pedagogía, tiene que ser cine, tiene que ser documental, tiene que ser cartilla para el colegio, tiene que ser trabajo, ustedes los estudiantes que están por acá, el compañerito de la sierra, los estudiantes. Tenemos que comprometernos con la memoria y no vamos a esperar siempre estos periodos para que la institucionalidad tenga voluntad. Nosotros tenemos que seguir este camino y lo vamos a hacer casa de memoria y lo vamos a hacer parte de las escuelas. O sea, este camino no termina acá porque entregamos unos informes. Este camino continúa. Entonces con eso queremos cerrar. Este compromiso es suyo, es mío, es de todos nosotros. Sí, es de todos nosotros, entonces... las escuelas seguirán, los procesos van a continuar, esperamos que la Universidad de Antioquia se comprometa, esperamos que la universidad pública se comprometa con todo este camino, porque abrimos 2 puertas, ¿cierto? Abrimos de 10 puertas, abrimos 2 y las vamos a seguir caminando este cuartico de hora que tenemos con los acuerdos de paz, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir cultivando, y para mí eso tiene un apellido y un nombre propio: pedagogía, cultura. Entonces ahí tenemos el reto. Quiero que nos demos un aplauso por este momento de conversación. Felicitarnos, reconocernos, muy importante reconocernos. Y bueno, vamos a ir a comer, a compartir.